todas, a todos. Muchas gracias por estar. Para nosotros era muy importante poder escucharlo a Carlos Bareto, el doctor Bareto, Charlie para nosotros. Hace poco sacó un nuevo libro que está disponible en la librería de Claxo, que se llama Imágenes Fragmentadas, Nacionalización Partidaria, Política Multinivel y Subnacional en Argentina. Charlie es uno de los grandes expertos en partidos políticos, en el sistema de partidos en Argentina, tiene varios trabajos, varios libros importantes, lo tienen ustedes en la bibliografía del curso para leer algunos trabajos de él. Y bueno, es joven, así que es uno de los seguramente autores que durante mucho tiempo seguiremos leyendo para estudiar partidos políticos en la Argentina. Así que es realmente un placer para nosotros que esté acá y que puedan ustedes tener la oportunidad de escucharlos. Él ya nos ha acompañado en otras ocasiones, en la época prepandémica, incluso vino a la facultad algunas oportunidades, así que es realmente un placer poderlo tener acá. Así que sin muchas más formalidades que esa, Charlie, bueno, gracias nuevamente y te cedo la palabra. Dale, gracias, Julio. Bueno, no se cansan, pero yo sigo viniendo. Si ustedes me dicen, yo vengo. Bueno, omito las exageraciones de Julio. Solo estoy de acuerdo en que soy grande, cada vez estoy más grande. Pero bueno, ese es otro problema. Voy a, voy a compartir, sí, un PowerPoint. Bueno, les pido disculpas si en algún momento empiezo a toser, pero así estamos hoy. Eh, bien. Bueno, un poco lo que charlamos con Mario y que estuve tratando de preparar tiene que ver con el libro que nombraba Julio, sobre que se denomina así, imágenes fragmentadas. Bueno, voy a agrandar aquí. Lo que lamento de esto es que no los veo, pero bueno, cualquier cosa me interrumpen con voz. Sí, no tengo problema, solo que si levantan las manos no los veo. Eh, como bien decía Julio, el libro se llama Imágenes Fragmentadas, ¿no? Lo que me pidió ahí Mario era que presentara el libro, lo cual fue un poco sorpresivo porque está fresquito, ¿no? Salió hace 10 días, creo. Eh, y la verdad es que no ha tenido presentación, y a mí hablar de un libro propio me parece un poquito autorreferencial, pero lo que voy a hacer es, de alguna manera, hablar del libro, pero hablando de lo que hablo siempre, del sistema de partidos, digamos. Voy a hacer esa trampa, pero tratando de que sea como enmarcar las preocupaciones que los distintos artículos del libro presentan, ¿no? El libro que tuvimos la suerte de poder publicar con el apoyo de Claxo y de UNSAM, es un libro que es el resultado de una línea de trabajo que empezó antes de mi tesis de doctorado y que tuvo distintas idas y vueltas y que tiene que ver con la cuestión de la nacionalización partidaria, ¿no? Pero como les ha pasado seguramente si se hicieron un trabajo final o lo están haciendo, les va a pasar. Bueno, se termina convirtiendo en una suerte de monstruo ensamblado de distintas piezas, lo que en un principio era una idea de un libro lineal, por decirlo así, que simplemente se dedicara a discutir la nacionalización partidaria, se volvió un libro con varias contribuciones que no estaban inicialmente, con otras preocupaciones que superaban la cuestión de cuáles eran las causas de la nacionalización. Tal era el problema que tenía el proyecto PICT, con el cual inició el financiamiento que terminé pagando con otro PICT posterior, este libro, ¿no? Bueno, mi coeditora, me gusta más que compilador, pero Claxo puso compilador, mi coeditora es Gabriela Porta, que también es parte del grupo de investigación, que la conocí siendo estudiante de la maestría en Análisis de Derecho y Gestión Electoral de la UNSAM, y que está haciendo el doctorado de la UBA. Bueno, sí, está haciendo, pero bueno, está en otros temas ahora trabajando en España, así que bueno, está un poco menos inserta en la academia en este momento, pero es una persona que ha estado trabajando específicamente sobre cuestiones electorales.
Entonces, como le decía, voy a tratar de hablar del libro, o voy a llegar a hablar del libro, pero voy a tratar de enmarcarlo en un contexto más general, ¿no? Porque también siempre pienso que esta invitación, salvo que haya cambiado, siempre es a la carrera de licenciatura, ¿no? Entonces me parece que está bien enmarcar las cosas, ¿no? Darle como un contexto. Como posiblemente ustedes ya sepan algo o hayan visto en distintas materias y en esta misma, existió, sobre todo a partir de los 90 y se profundizó en los 2000, una amplia discusión acerca de lo que fue el proceso de descentralización en América Latina y lo que se llamaba la devolución, es decir, el retorno de funciones a los niveles subnacionales. Eso generó una línea de investigaciones muy amplias. Este trabajo no está necesariamente ahí, pero digo, se enmarca dentro de estas grandes áreas que tomaron interés y que fueron generando líneas de investigación alrededor de diferentes fenómenos vinculados a la descentralización, y uno de ellos, que sí es el que aborda este texto, es el de la desnacionalización del sistema de partidos, ¿no? Que como posiblemente sepan, la literatura clásica sobre el tema, pensando en Riker, ¿no es cierto? Estados Unidos ya vinculaba el grado de nacionalización del sistema partidario con el tipo de nacionalización del aparato estatal. Sí, el grado de centralización del aparato estatal. Entonces, la descentralización favorecería sistemas de partidos desnacionalizados, o sistemas de partidos desnacionalizados favorecerían que se sostenga la descentralización. No son dos miradas, si se quiere, diferentes de la misma moneda, ¿no? También en los 2000, principalmente, se da lo que algunos autores han llamado el giro subnacional, ¿no? En gran medida, la ciencia política en general, la ciencia política latinoamericana en particular, empieza a inspeccionar el mundo de lo subnacional con la certeza de que no se trataba simplemente de lo mismo que lo nacional, pero más chiquito, ¿no? Uno puede decir, ¿qué es lo provincial? Bueno, es como lo nacional, pero más chiquito, funciona igual. De hecho, generalmente pensábamos, funciona subordinada a la lógica nacional, ¿cierto? Esa imagen de que lo local está subordinado a la dinámica nacional, o que es simplemente lo parroquial, ¿no? Y que no tiene más interés que lo que ocurre en ese caso, empieza a ser destrabada y se empieza a romper un paradigma que se basaba mucho en la comparación de casos nacionales y que se basaba en metodologías un tanto, no necesariamente positivistas, pero un tanto más basadas en métodos comparados y en otros métodos que facilitaban el estudio nacional, o ya sea estadístico. Entonces el estudio de caso era relativamente menos trabajado. Perdón. A partir de esto aparece una discusión muy interesante. No sé si es interesante lo que discute, no sé si discutir estas dos cuestiones es muy interesante en sí mismo, pero aparece la cuestión relativa a lo que Snyder propuso como el método subnacional comparado, que, para decirlo rápido, es la idea según la cual la política subnacional nos abría un mundo de estudios mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ya no necesariamente un estudio de caso, ¿no? Por ejemplo, podemos tener 24 provincias. Podemos tomar estas y otras provincias de otros países, ¿no? Y entonces lo que decía Snyder es, ampliamos el N, o sea, tenemos más casos que tienen control de variables, porque son provincias o estados que están dentro del mismo sistema político, entonces posiblemente tengan condiciones objetivas similares, condiciones institucionales similares. Por supuesto, Argentina siempre viene a desandar eso, ¿no? Porque el federalismo electoral y algunas cuestiones hacen muy variopinta la vida subnacional, pero sí, como principio uno puede pensar, bueno, por lo menos están dentro del sistema político, hay más control de variables que si comparamos entre otros casos. Entonces, la primera ganancia, entre comillas, que nos proponía Snyder es, con más casos podemos obtener conclusiones robustas, ¿sí? Porque tenemos control de variables e incrementamos el N, ¿no? Por supuesto que eso tiene límites, y el mismo Snyder, ya más recientemente,
ya hace un tiempo, desdijo la idea de que era un método, ¿no es cierto? Porque en el fondo no es más que comparar. No es nada diferente, no comparar, sino al método comparado, solo que aplicado, en todo caso, lo novedoso era decir, bueno, lo subnacional nos va a permitir algo diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora, que es comparar casos nacionales. ¿Por qué? Porque, decía Snyder, nos aumenta el N. Hasta ahí parece interesante, pero medio poco, ¿no? Porque vamos a verlo porque son muchos y nos puede darte un mejor control de variables. Luego viene toda la discusión que tiene que ver con lo que se llama la política multinivel. Y ahí sí me parece que ganamos más. Porque ya no miramos lo subnacional porque es mucho, miramos lo subnacional porque se interrelaciona de maneras particulares entre sí y con el nivel nacional y con el subnacional. Lo que tenemos es una red de relaciones que tenemos que desentrañar. Porque también me parece importante que tenemos que pensar que lo subnacional es exagerado pensarlo como un ente o una entidad autónoma. ¿No? Es cierto, uno puede pensar también los casos nacionales no son 100% autónomos de su contexto, de sus relaciones internacionales o del continente que habitan, y es cierto, pero el sistema político partidario uno lo puede recortar, por ejemplo, en el caso de Argentina, y bueno, las elecciones son sobre Argentina. Ahora, la elección de Córdoba, de Mendoza, de Santiago del Estero está vinculada directamente con lo que ocurre en las elecciones de las ciudades y con lo que ocurre en las elecciones nacionales. No porque vino externamente a afectarlas, sino porque son parte del mismo proceso político por los mismos actores y por reglas de juego similares. O los mismos actores no, actores muy similares, actores interdependientes, ¿no? Entonces, no podemos asumir que cada uno es un ente autónomo, pero sí los podemos estudiar en sus interrelaciones. Y eso lo hace mucho más interesante. El libro se ubica entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Comprender la desnacionalización del sistema partidario argentino y avanzar en cuestiones que tienen que ver con el análisis de la política subnacional y la política, sobre todo, entenderá como política multinivel. Cuando la siguiente pregunta es qué aporta o dónde se quiere insertar este libro dentro de la discusión académica que tenemos en Argentina desde hace ya largo tiempo, ¿no es cierto? Si uno toma dos hipótesis centrales, no son unas miradas sobre el sistema de partidos, pero si me permiten cierta simpleza para no hacer la larga presentación que hice otras veces, podemos pensar dos grandes hipótesis, ¿no? La primera es que el sistema de partidos carece de cierta institucionalidad. Hipótesis típica de los 80, que es hija de los 70 y de los 60 y del estudio del populismo, ¿no es cierto? Al populismo le faltaban cosas para ser adecuado en el funcionamiento de las instituciones. ¿No? Estoy diciéndolo muy burdamente, pero el problema era, por ejemplo, un liderazgo excesivo que hacía que las instituciones se saltearan, no fueran relevantes, no hubiera regularidad en las pautas porque dependía de ciertos liderazgos. En los 80 la pregunta empieza a girar alrededor de en qué medida estos actores políticos partidarios que no tuvieron interreconocimiento mutuo durante tantos años, de dictaduras, regresos, dictaduras, proscripciones, etcétera, en qué medida estos actores que tienen vocación mayoritaria pueden reconocerse mutuamente y establecer un sistema de interacciones estables y competitivas, ¿no? O sea, que sean a la vez competitivas, pero estables, ¿no? Entonces era una pregunta por la institucionalidad. ¿Cómo hacíamos que esto funcione sin que se caiga la democracia? Siempre bajo esta idea estaba el diagnóstico que los partidos se convertían en una suerte de, o buscaban convertirse en una suerte de partido predominante. ¿Sí? La vocación mayoritaria era la vocación de ocupar el centro de la escena política y en cierta medida, agregaban ellos, no reconocer a los demás, ¿no? Pero ese ocupar el centro, digamos, en la historia, en la mirada histórica que podemos tener es, el radicalismo ocupó el centro, luego el peronismo ocupó ese centro, y ambos coexisten en los 80 tratando de ocupar ese centro, ¿no? Lo veían cuando Alfonsín hizo el discurso de Parque Norte y habló del tercer movimiento histórico. Tal vez no les suene, pero en todo caso después, si hace falta entramos, pero digamos, pronuncia un discurso donde habla de un tercer movimiento histórico que serían, por supuesto, radicalismo, peronismo y alfonsinismo, ¿no? Entonces, era de vuelta avanzar sobre una idea de un líder personalista que avanzaba sobre las demás fuerzas políticas y las englobaba, ¿no? Otra vez movimentista. No necesariamente quiere decir que Alfonsín era todo eso lo que quiso decir, pero bueno, esa fue una interpretación fuerte.
Y por otro lado, bueno, los problemas que el peronismo venía trayendo de su historia movimentista tradicional, ¿no? Esa hipótesis es la que, o esa mirada de la política argentina es la predominante al inicio de los 80, llega hasta los 90, y no necesariamente deja de funcionar, pero va perdiendo centralidad en la medida que aparece esta otra hipótesis, que es que el sistema político en realidad es ingobernable. Ya no es tanto si es democrático o no. Así como para los estudios sobre las crisis de la democracia, antes era por qué se cae el régimen, y después de los eventos tipo 2001, donde el régimen sobrevive a las crisis, se habla de inestabilidad política o inestabilidad presidencial, pasa algo parecido. Ya no es tanto estabilidad democrática lo que corre riesgos y se nota fuertemente en el 2001, la crisis político-institucional, sino la capacidad de gobernar un sistema, ¿no? ¿En qué medida el sistema es gobernable? Y la respuesta era, el sistema explotó, no pudo ser gobernado, porque hay un exceso de desnacionalización y fragmentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no hay un acuerdo único, pero para decirlo rápido, vamos a decir que desnacionalización tiene que ver con diferenciación entre los, digamos, escolares que algo dirían, la política se vuelve cada vez más distintivamente local. No sé si necesariamente es eso, pero sí empieza a diferenciarse, ¿no? Lo nacional no abarca todo, lo nacional puede no ser provincial, ¿no? Empieza a haber un proceso de diferenciación entre arenas, y no necesariamente lo nacional es jerárquicamente superior a lo subnacional. Y eso empieza a modificar el escenario, y lo que con un colega llamamos, esto va acompañado, porque uno podría pensar que el sistema se desnacionaliza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los partidos no ocupan todo el territorio. Pero igual podremos tener 3 partidos competitivos que ocupen tercios del territorio, o que sean mayoritarios en algunos tercios, minoritarios en los otros, y finalmente tendremos un sistema desnacionalizado, pero no tan fragmentado, serían 3 partidos. Esta hipótesis sostenía una idea de una fragmentación regionalmente desequilibrada, o así la llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que había que era un proceso donde algunas provincias comprimían la competencia y eran cada vez menos actores, sobre todo las menos pobladas, y otras provincias, las más urbanas, las que tienen más bancas y las que tienen más peso poblacional, se fragmentaban. ¿Qué ocurre si pasa eso? Es que esas provincias proyectan más actores a la escena nacional que lo que pasaría si estuvieran coordinadas. Si lo que tenemos un montón de partidos metropolitanos que empiezan a conseguir diputados o senadores, lo que empiezan es a llenar la escena nacional de actores extra, digamos, ¿no? Si hay 2 partidos, bueno, vamos a tener 2 partidos, pero si cada distrito, la provincia de Buenos Aires me agrega 4 partidos, la Ciudad de Buenos Aires me agrega 2, Córdoba me agrega otros 2, Mendoza me agrega otros 2, bueno, empezamos a sumar y de pronto no hay 2 partidos. Hay 2 partidos, 1,5, más un montón de partiditos. Y hay que coordinar todo eso. Y todo eso es costoso de coordinar. Creo que toqué. Es costoso de coordinar. Leiras, en uno de los trabajos clásicos que se llama Todos los caballos del rey, decía algo así como, no me acuerdo ahora, pero la metáfora de los caballos del rey era que se había roto el sistema y que ni siquiera todos los caballos del rey iban a poder juntarlo otra vez. Tendría que volver la metáfora de Humpty Dumpty, pero lo que decía es que se había roto en tantas partes que ni siquiera todos los caballos del rey iban a poder volver a juntar. Y eso es lo que motiva de alguna manera una serie de pretensiones normativas de cómo rearticular el sistema de partidos. ¿Qué tenemos que hacer para que el sistema de partidos vuelva a ser nacionalizado, bipartidista, ¿no? Ese era el norte que buscaban este trabajo, el de Escolar y Calvo. Hay un adicional, que esta fragmentación está fomentada por un sistema electoral, ¿no? Sistema electoral con sobre y subrepresentación en algunas provincias y que genera de alguna manera esta dinámica. El libro, Imágenes Fragmentadas, responde un poco a eso, ¿no?
quitamos, si se quiere, con Gabriela la mirada normativa, no pretendemos resolver, no pretende este libro tener una solución al diagnóstico, lo que pretende es justamente darnos imágenes de esas partes que quedaron en el territorio una vez que el sistema se rompió, ¿no? Creemos que de mostrar o de tratar de comprender esas partes vamos a entender algunas lógicas de ese funcionamiento. Perdón, voy a hacer una parada táctica a soplarme la nariz. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos, digamos, nuestro trabajo se orienta en gran medida a participar de la discusión sobre la desnacionalización partidaria, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué lo causa, no? Y existen algunas causas que ya la bibliografía tenía presente, que tienen que ver con el federalismo, ¿no? Las instituciones federales, al repartir poder a lo largo del territorio. Voy a sumar dos, el federalismo y la descentralización política. El federalismo es una forma de descentralización política, ¿no? Distribuye poder a lo largo del territorio a diferencia del sistema unitario. Pero si a eso le sumamos descentralización administrativa y fiscal, esa descentralización es cada vez más grande y entonces las señales, diría Leira, para el electorado como para los políticos son múltiples. Ya si uno piensa las hipótesis acerca de por qué el sistema partidario se nacionalizaría. Sí, Fernando. ¿Querías decir algo? Te escucho. De haber tocado sin querer. Bueno. Parece. Seguimos entonces, cualquier cosa. Entonces decía, estas señales, ahí bueno, cuando uno piensa por qué los sistemas se agregan entre distritos, una de las explicaciones es porque la gente, tanto los políticos como los votantes, jerarquizamos niveles y nos orientamos hacia ese nivel. Y eso genera jerarquías mediante la cual entonces el sistema se nacionaliza. Esa es la hipótesis politológica. La más sociológica te diría porque hay un proceso social de acumulación y de jerarquización de preferencias que nos lleva hacia la nacionalización. Así como se nacionaliza la ciudadanía, el mercado, se nacionaliza la política. Los estoy diciendo muy rápido, ¿no? Después si quieren profundizar en algo, profundizamos. Entonces, el federalismo como una forma de descentralización política y la descentralización administrativa fiscal que ocurrió en los 90 son aceleradores de este proceso que genera señales dispersas. Entonces ahora ser gobernador es importante porque tiene recursos. Ser intendente es importante porque tiene recursos, ¿no? Y eso hace que, y visto desde el lado del elector, tanto el intendente como el gobernador como el presidente afectan mi vida. O sea, las decisiones que ellos toman afectan mi vida. Entonces no puedo desestimar al intendente cuando voy a votar, ni puedo desestimar al gobernador. Por este motivo, entonces puede ser que yo o no lo haga, puede ser que no lo haga, pero puede ser que decida, bueno, en algunos casos, votar de una manera en un nivel, votar de otra en otra. Ahí aparece también el sistema electoral, como una explicación. ¿Se acuerdan que decía que la desnacionalización tenía esta forma de fragmentación diferenciada? Esa fragmentación diferenciada se da porque hay un sistema electoral cuando uno mira a la Cámara de Diputados, con magnitudes, o sea que reparte bancas, desde 2 a, donde están las mayorías, que reparten entre 2 y 3 bancas por periodo, a 35 en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay un grupo de provincias, aquellas que tienen, supongamos, más de 7, 8 cargos por vuelta, que dan incentivos a la fragmentación, ¿no? Seguramente ya han escuchado la ley de Duverger, ¿no? Que nos decía que los sistemas mayoritarios generan bipartidismo y los sistemas proporcionales generan multipartidismo, decía Duverger.
Cox y otros siguieron la línea y lo que te dicen es el voto estratégico, o sea, la decisión de los votantes de no tirar el voto a la basura, sino de hacer que valga, los lleva a ir hasta la cantidad de bancas, hasta la magnitud más 1, decía Cox. Si en la magnitud es 3, podría haber hasta 4 partidos, porque son los 4 que tienen chances de entrar. Y la gente concentra los votos ahí y abandona a los más débiles. ¿Sí? Por supuesto, se puede atenuar esta hipótesis, pero en principio podemos presuponer que mientras más bancas repartimos, es más probable que haya más partidos. Es probable, ¿no? No quiere decir que, por supuesto, que en la provincia de Buenos Aires haya 36 partidos relevantes, ¿no? Incluso a veces hay 2, hay menos que en otras. Eso tiene que ver, diría Cox, con el tipo de división de opinión política que haya. Lo que hace, en todo caso, el sistema electoral es poner un techo, no un piso. Ahora bien, tenemos esas son explicaciones clásicas, ¿no? Este libro lo que trata de hacer es pensar alternativas, ¿sí? Dentro de eso aparecen 2 ideas fuertes, que de alguna manera podemos decir estaban presentes en las hipótesis del lado de la institucionalidad. Si ustedes ven el capítulo de Julieta Suárez-Cao y Flores Freidenberg, ellas van a hacer, aparte de hacer un muy buen estado de la cuestión acerca de la discusión, lo que van a proponer es una suerte de falencia, faltante de una mirada que piense a los partidos políticos. En general presuponimos que los resultados de estos partidos políticos tienen que ver con elementos institucionales externos, ¿no? Federalismo, sistema electoral, descentralización. No aparecen ahí los partidos y su accionar. La idea de etiquetas partidarias de Leiras, no lo voy a desarrollar, pero de alguna manera suponía algo sobre los partidos, pero ellas dicen tenemos que ver factores endógenos. En el trabajo que presentamos junto a 2 colegas, con Pablo Palumbo y Facundo Sánchez, lo que hacemos justamente es tratar de hacer una primera reflexión, si se quiere, respecto a cómo ocurre. No me animo a decir que hay una pretensión de causalidad en el artículo, ¿no? Pero sí a tratar de hipotetizar con algún grado de datos, digamos, y de apoyo, que lo que ocurre no tiene que ver necesariamente con el accionar de estos factores externos, el federalismo, el sistema electoral, la descentralización, sino con los propios partidos políticos, justamente. ¿Por qué? Porque no estoy presentando ese artículo, pero si estuviera presentando les mostraría una gráfica donde los indicadores de nacionalización son muy fluctuantes. Y la verdad es que la descentralización, el sistema electoral, todo eso no fluctúa tanto, ¿no? ¿Por qué fluctúa la nacionalización? Sostenemos que fluctúa cuando hay crisis sucesorias, cuando los partidos que están al comando de la presidencia tienen que designar un sucesor, ¿sí? O incluso en la oposición, tienen que lograr aglomerarse detrás de una figura. Cuando eso no ocurre, los partidos se rompen regionalmente. Y allí tenemos ese proceso de desnacionalización cíclico que se ve. En los últimos años, lo más obvio, digamos, para ver, es cómo el peronismo se enfrenta en la provincia de Buenos Aires. Al enfrentarse en la provincia de Buenos Aires, además tiene mucho impacto sobre el índice, porque la provincia de Buenos Aires pesa mucho. Entonces lo que vemos como desnacionalización es la disputa de 2 peronismos por ver quién comanda el peronismo nacional, ¿no? 2 peronismos que aparte anclados en la provincia de Buenos Aires que ven quién manda, digamos. Entonces uno de los primeros aportes trata de ser este. Una primera exploración respecto a cuestiones, algo que el mismo libro, un capítulo del mismo libro señala como faltante y que trata de avanzar con un capítulo que reflexiona al respecto. Esto era antes, ¿no? Ahí mismo también nombro el de Sonsini. El de Sonsini es un capítulo más bien teórico, que lo que trata de entender es, sí, una causa más externa que afecta específicamente a la fragmentación, ¿sí? ¿Cuál es esa causa externa? La economía, ¿no? Desanda una serie de hipótesis que explican que el funcionamiento, la mirada sobre la economía que tienen los votantes puede aumentar o disminuir la fragmentación. Y sobre eso hace una presentación a un nivel más general, una mirada más latinoamericana, pero que está pensando en la problemática que tenemos por delante, porque es muy difícil ver a nivel provincial y también es difícil de sostener necesariamente a nivel provincial, porque deberíamos sostener que la gente
elige según, responsabiliza de su suerte económica al gobierno provincial, lo cual no siempre es así. Entonces funciona mejor de manera comparada, pero sí nos puede dar algunas pistas sobre momentos también de abrupta desnacionalización o abrupta fragmentación. ¿Sí? Podemos preguntarnos, recién decíamos sobre las causas, también podemos preguntarnos sobre las consecuencias. Ahí aparece el capítulo de Paula Clerici, es un capítulo que aborda principalmente cómo la desnacionalización afecta el comportamiento legislativo y trata de entender cómo se afecta en el juego electoral y el juego legislativo, ¿no? En general, spoiler, hay una cierta desconexión, lo cual es malo, si se quiere, para la teoría de la conexión electoral, según la cual yo le pido a mis gobernantes que hagan algo y ellos van y lo hacen bajo la lógica esa. Si los gobernantes, en este caso los diputados, no actúan según la lógica electoral, sino según una lógica gobierno-oposición que se rearma al momento de armar las coaliciones, entonces es probable que la conexión electoral no esté funcionando del todo bien. ¿Qué más nos podemos preguntar sobre las consecuencias? Nos podemos preguntar acerca del funcionamiento. ¿Cómo funciona esta política que ya es una política multinivel, ¿no? Que tiene todo este juego de interrelaciones? Y ahí aparece la mayor parte de los capítulos que ustedes van a poder encontrar. El primero es el de Hernán Topi, que trata de hacer una descripción de de lo que yo llamaría, él llama incongruencia partidaria, pero que yo llamaría gobierno vertical dividido, es decir, el hecho de que distintos partidos gobiernan distintos niveles, ¿no? ¿En qué medida eso es un fenómeno relevante? Y demuestra que lo es. El artículo que escribimos con Tomás es un artículo que discute la relación intendentes y gobernadores y trata de ver de qué manera esa relación intendentes y gobernadores está afectada por las relaciones fiscales y por las relaciones partidarias. En este punto es más bien una propuesta tipológica, más teórica que un trabajo de campo, pero trata de discutir un poco esas dos hipótesis, ¿no? Los intendentes se relacionan con los gobernadores según su etiqueta partidaria o se relacionan según alguna otra variante como puede ser su debilidad o fortaleza fiscal. Sobre eso estamos trabajando ahora, pero no está en este libro. El texto de Mario Navarro y Alfredo Vara es un texto que también trata de comprender, uno puede ubicarlo aquí en la cuestión de los niveles, porque efectivamente desde lo electoral es eso, trata de comprender por qué Corrientes tiene un funcionamiento disímil cuando es nacional y cuando es provincial, ¿no? Entonces ahí lo que hace es indagar respecto a si eso se debe a un problema de comportamiento de las élites, por ejemplo, no se movilizan para las elecciones nacionales, o un comportamiento de los electores, ¿no? Y se inclina hacia el lado de los electores. El texto de Federico Cisternas es un texto que discute si también trae, ¿no?, la hipótesis externa, pero la baja a nivel subnacional y se pregunta si las relaciones de las provincias que tienen ingresos por minería y otros ingresos extraordinarios se ven afectadas en el grado de interacción. O sea, uno esperaría que aquellas que tienen estos recursos especiales y son más poderosas estén menos nacionalizadas que otras provincias que dependan más de la nación, ¿sí? Bajo la idea más fiscal de la cosa. Y lo que encuentra es que no, por lo menos de lo que él puede revisar, no habría una gran influencia respecto a esto. O sea, hay algunas que tienen muchos recursos a partir de estos ingresos y que son relativamente territorializadas y otras que están relativamente nacionalizadas. Y hay dos que le puse extras, porque no necesariamente tienen esta mirada, así tan de coordinación entre niveles. El de Gabriela un poquito, ¿sí? Pero es más un estudio de caso típico, un estudio de caso en profundidad que analiza la competencia de la provincia de Buenos Aires, el de Gabriela Porta. Y el último texto, que es de Natalia Magnético, Mario Bedosti y García Moore, lo que hace en realidad es un estado de la cuestión sobre lo escrito a nivel subnacional de la participación de las mujeres, ¿sí? Se nos ocurrió que podía ser un buen aporte del libro, ya que íbamos a discutir cuestiones de cómo funciona la política multinivel, tratar de entender qué se escribió y qué hay respecto a la participación política de mujeres en los niveles subnacionales. Allí ellos muestran mayormente un sesgo de los estudios
hacia cuestiones de índole descriptiva, ¿no es cierto? Cuántas mujeres participan o no en el legislativo, cuánto, ¿verdad? Y una mirada más bien institucional. Por supuesto, hay una facilidad que son datos más accesibles, pero hay un progresivo avance hacia estudios que traten de entender un poco más los aspectos sociológicos relativos a la participación política de la mujer o los obstáculos que enfrenta la participación política de la mujer. ¿Qué nos puede aportar el libro para comprender nuestro presente, ¿no? Por un lado, nos permite tener, si se quiere, presente la relevancia de la política subnacional para la construcción de la política nacional, ¿no? O sea, lo nacional debe ser entendido no como el agregado, pero como un producto interactivo de lo que ocurre entre las provincias y la provincia y la nación, ¿no? O sea, lo nacional es eso que se gesta en estas interacciones, ¿no? Pero a su vez, paradójicamente, esta gesta es una gesta un tanto segmentada, ¿no? Uno puede ver que lo nacional tiene una suerte de orden y lo subnacional tiene un orden relativamente diferenciado, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos con cierta frecuencia tiene que ver con que vemos ahora, ¿no es cierto? Típica discusión de cada vez que se abre el calendario electoral. Acá ganó el oficialismo y ahí no. ¿No? Acá son todos antigrieta en las provincias y ganan los partidos provinciales y allá en lo nacional, entonces le va a ir mal a los partidos nacionales. Y después no pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las decisiones de política provincial y nacional parecen estar segmentadas, separadas, ¿no? Y eso también me parece que el libro hace su pequeño aporte para observar cómo ocurre, cómo funciona, ¿no? No sé, Julio, si seguir, tenía unos pequeños apuntes de discusión más de coyuntura, pero me parece que me pasé de tiempo. Yo creo que estamos bien. Si querés seguir un ratito más y después abrimos algunas preguntas. Bueno, Dale. 5 minutos. Paso muy rápido. Porque algo que me dijo también Mario, si podía tirar alguna cosa más para coyuntura, ¿no? Y yo siempre tiendo a no hablar de la coyuntura y a hablar del mediano plazo, ¿no? Decíamos que uno de los problemas es la fragmentación. Si uno mira la cantidad de partidos, esto se mide con un número que te da más o menos la cantidad de partidos relevantes, vemos que en Argentina, desde el 83 al 2021, hay más o menos 3 partidos relevantes, salvo en el periodo excepcional que va entre el 2001 y el 2007, si quieren, ¿no? El 2007 es muy efecto colectora, pero si quieren lo estiramos hasta 2007, pero sin duda es 2001-2003 el momento en salto. El resto, lo que vemos es una competencia más o menos de 3 partidos, no bipartidista, sino más o menos de 3 partidos. ¿Qué pasa si vemos la fragmentación presidencial? Contrario a la idea de que el mundo se fragmentó, ¿no es cierto? Y que es un gran lío, hay algo que no dije antes, lo voy a decir ahora. Lo que vemos es que la competencia no es de 2 partidos tampoco como se creía, muy anclada en la imagen de 1983, que si pueden ver las barritas están entre 2 y 2 y pico, entonces llegan a 3, sino que más bien es de 3 partidos, ¿no? Casi siempre hay 3 partidos empujando, ¿no? O 2 partidos y medio. Salvo, presten atención, al inicio y al final de la serie, o sea, 1983 y el 2019, y por supuesto, el hito del 2003. Que por supuesto ahí la fragmentación explotó a 6 partidos. La línea azul, ¿sí? Es la fragmentación tomando en cuenta el tamaño de las provincias. O sea, si la hipótesis de que algunas provincias tienen más fragmentación que otras es real, lo que esperaríamos es que la azul sea siempre más alta que la naranja, ¿sí? La naranja toma todas las unidades, todas las provincias como si fueran iguales. Y eso entonces hace estas diferencias. Se nota muchísimo la diferencia del año 2003, pero no tanto en los otros años. Hay alguna diferencia, pero no es tan amplia, lo cual nos da a pensar que la imagen de la gran fragmentación y la desnacionalización es una imagen muy fuertemente localizada en la crisis 2001-2003, que no tuvo un correlato y una permanencia tan grande en la política argentina. Con Mario Navarro, con uno de los colegas que está en el libro, hicimos un trabajo que va hasta 1914. Y la verdad es que lo que se encuentra es que la normalidad es más bien cierto grado de fragmentación alto y no
y no bajo, digamos, digamos, no de dos partidos, y que la tendencia general no es a un incremento tan pronunciado, ¿no? Ahora, les decía recién, fíjense cómo empieza y cómo termina, ¿no? Ahí sí parecen dos partidos y un poquito. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay, ¿no? Hay un texto reciente de Sherlis y de Justi, reciente de hace 3 años, o 2, que habla de reequilibrio del sistema de partidos, justamente apenas había sido la elección 2019, y renacionalización del sistema de partidos. Una renormalización también. Y eso básicamente quiere decir, el 19 se parece al 83, ¿no? ¿Qué saco lo de normalización? Porque no creo que haya una normalidad bipartidista por lo que decía antes. Pero ¿qué diferencias hay entre el 83 y el 19? Sería una buena pregunta. Si uno se fija en la estructura de competencia, dos datos muy, muy burdos, ¿no? El peronismo suele tener, todo lo azul es la cantidad de votos del peronismo. En el 2003 le pongo el 60% porque tomo las 3 etiquetas juntas. Tenemos que en general saca el 40%, supongamos, ¿no? No, el piso es el 38% aproximadamente y de ahí va para arriba. No están los balotajes ahí, obviamente. La segunda, pero el dato más relevante son las segundas fuerzas, ¿sí? Después del 2001, lo que ocurre es que la segunda fuerza ocupa muy poco espacio, ¿sí? Quedan valores muy bajos, 20%, 25%. El sistema de predominio del peronismo, tal como nosotros lo solíamos ver, era un sistema que funcionaba en gran medida porque su coalición opositora no se podía unir. Porque si el peronismo fuera predominante por sí mismo, no tendría problema en conseguir el 45% cada año, cada elección presidencial. Pero los tienen los problemas. Entonces no es una fuerza predominante en el sentido fuerte del término, ¿no? Una fuerza predominante en el sentido fuerte del término debería conseguir el 50% de los votos, no como una suerte de milagro ocasional. ¿Mm? Y eso no es lo que ocurre. Es una fuerza fuerte, del 40%, pero no del 50%, ni siquiera del 45% siempre. Le va bien cuando al resto le va mejor, bien le va más o menos siempre, pero va mucho mejor, si el resto está separado. ¿Y qué pasaría si nosotros a ese 2019, 2015, 2019 le queremos dar alguna continuidad con lo que esperamos que pase en 2023? ¿Sí? Esto estamos viendo elecciones presidenciales, ¿no? Lo que esperaríamos, ¿no es cierto?, es que el peronismo no vuelva a tener por encima del 50%, más bien que se acerque a sus mínimos, cercanos al 40% o menos. Y lo que esperamos es que la segunda fuerza, ¿sí?, se mantenga en valores cercanos al 40%, lo cual es una novedad para el periodo kirchnerista, ¿no? 3 elecciones con una fuerza opositora relativamente débil. En todo caso, ¿cuáles creo que son las primeras novedades que tenemos? Que el peronismo se está debilitando, y además ya es el peronismo unido, no es el peronismo fragmentado, pero sobre todo, la oposición se está juntando y encontró mecanismos para sostenerla, ¿no? Por lo tanto, ¿qué creo que hay de nuevo en este proceso 2015-2023? Es la aparición de nuevos actores en la escena política nacional que logran coordinarse, la aparición de una nueva criatura política fue la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde que se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dio 2 jefes de gobierno presidente y hay un tercero competitivo, ¿sí? No solo eso, solo después de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires empezó a haber porteños en las fórmulas presidenciales. Antes eran bonaerenses, cordobeses, rionegrinos, riojanos, santacruceños. Y por último, la combinación institucional de un balotaje que genera, y las PASO, digamos, que genera una suerte de 3 vueltas electorales, han facilitado la coordinación de esta segunda fuerza, sobre todo, de la fuerza opositora. ¿Por qué? Por un lado le facilita el mecanismo para ir juntos, ¿sí? Pero por el otro, le da lo que no resuelve la oposición lo resuelven los votantes. Si van a la PASO y a uno le va mal, la miramos como una... Porque ¿qué hacemos? La miramos como una general, ¿no es cierto? Nos da información precisa del poder de cada fuerza. Entonces, si yo quiero que gane, que pierda, supongamos, el peronismo,
porque justamente lo que me interesa es cómo se coaliciona la oposición al peronismo, lo que van a hacer la oposición al peronismo es elegir el más competitivo después de las pasos. Y entonces ya llegan a la general con chances de evitar lo que ocurre cuando vos estás fragmentado en un sistema de balotaje como el argentino, que es que te ganen con el 40+10 o con el 45 y un poquito, como Cristina en el 2007. Creo que esos 3 cambios nos llevaron a este sistema, que no hablé mucho sobre las coaliciones, pero ya no es de partidos, sino de coaliciones, una suerte de bicoalicionismo cada vez más metropolitano, más centrado para elegir presidente en la capital federal y el conurbano. Y ahí me caso, y en todo caso dejo preguntas. Gracias, Charlie. ¿Alguna última pregunta? Ahí, Juan Manuel escribió. Sí. Lo escribí porque acá se escucha mucho ruido. Está bien. Bueno, Leo, ¿qué nivel de fragmentación hay en el conurbano bonaerense respecto a la cantidad de partidos municipales? Es el territorio con mayor potencia electoral del país, también con mayores necesidades insatisfechas. Uno supondría que debería haber mucha fragmentación, pero casi siempre gana el mismo partido político, por lo tanto, no hay incentivos para fragmentarse. Bueno, a ver. El conurbano, para empezar, no es una zona homogénea, ¿no es cierto? Entonces, depende de la mirada, son 24 distritos. Hay algunos distritos que efectivamente son bastiones del peronismo hace mucho, que a lo mejor si uno los mira en términos de fragmentación, den altos, porque lo que ocurre es que pasa esto, hay un partido dominante y otros partidos más chicos. Digamos, más allá de la cuestión de las necesidades básicas, insatisfechas y algunas cuestiones de estas que en principio no necesariamente impactan en la fragmentación, ¿no? Pero uno podría preguntarse por qué ocurre esto. Vos decís, debería haber mucha fragmentación, pero siempre gana el mismo partido político. Se me está por acabar el tiempo, algo que me dijo Mario. Uno de los problemas que hay cuando hay dominancia y que genera fragmentación es que los partidos políticos no presentan sus mejores candidatos, ¿no? Yo, si sé que voy a perder, no quemo el mejor. Pongo uno y lo financio más o menos, vamos hasta ahí, sobrevivimos, hasta que veo una buena oportunidad. Cuando veo una buena oportunidad, saco a la cancha a los mejores, ¿no? Entonces puede haber algo de eso también en los distritos donde sistemáticamente gana el mismo partido. Bien, era eso. Muchas gracias, Julio, por leer mi pregunta. Gracias a vos, Juan Manuel. ¿Alguien más? Chicos, chicas, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Nos estamos por volver calabaza en cualquier momento. Tenemos 10 minutos, pensé que tenemos menos cuando sí, Lucy, levantando la mano. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la exposición. A mí me resultó súper interesante. Aparte, me gustó mucho que se controlase con todas esas perspectivas, digamos, de lo rentista fiscal, los diferentes tipos de desagregación que hubo, etcétera. Muy interesante. A mí me interesaba consultar por tal vez un fenómeno ahora que se está discutiendo mucho con respecto a la potencial tercera fuerza nacional, y es que justamente se trata de una fuerza que tiene mucha presencia nacional, pero hasta ahora ha mostrado muy poca presencia en las provincias. Le viene yendo mal, por lo que se viene mencionando. Entonces quería consultar cómo respondería, o qué podemos esperar en función de lo que ya nos expusieron del libro y los trabajos dentro del libro, a este aparente desacople. Tiene que ver justamente con que es una emergencia muy nueva. También viene de Cava, de la criatura política que mencionamos. Entonces digo, si hay alguna reflexión al respecto, porque me parece que mucho de lo que se dijo es más o menos tangencial a este fenómeno, pero que aún así tal vez alguna incertidumbre, alguna pregunta o algo en alguna medida nos puede descolocar. ¿Qué respuestas o qué explicaciones podemos esperar de este fenómeno? Eso quería consultar. Gracias. Sí, la pregunta por Milei no puede estar ausente, ¿no es cierto? Hay varias cosas que despiertan, ¿no es cierto? Una, que no es, primer punto interesante, es que no es una facción del peronismo. Las terceras fuerzas últimamente eran facciones del peronismo, Lavagna, Massa, ¿no? Estamos ante una, si se quiere, es novedoso y ratifica cierta erosión del peronismo. La segunda es que tendríamos dos posibles miradas. Una, como un poco insinuás vos, bueno, no tiene pie en las provincias, por lo tanto, ya sabríamos de entrada que no es un buen negocio
no sería un gran gobierno nacional, tendría serios problemas para hacer un gobierno, ¿no es cierto? Porque no tiene pie en las provincias, eso está clarísimo. La siguiente pregunta es, ¿pero dónde se elige el presidente? El presidente se elige mayormente en las centrales. Entonces ahí el AMBA tiene su peso. Yo creo de todos modos que es un peso para presidente limitado, ¿no? Creo que vamos a hablar de una fuerza del 15, el 20% a nivel nacional. Esto puede leerse entonces como dos cosas. O es un fenómeno del AMBA y va a tener peso nacional fuerte, porque digo el AMBA porque sumo el conurbano, no solo la capital aquí, y va a tener un peso nacional por el peso poblacional de estos distritos, o tenemos que pensar que lo que decía antes, la competencia está muy segmentada y la gente vota una cosa cuando vota la provincial y vota algo relativamente bien diferente cuando vota lo nacional, y entonces que hoy no vea uno gente votando a Milei, a los candidatos de Milei de la provincia, no quiere decir que las provincias no vayan a votar a Milei cuando se presente a elecciones, ¿no? Habría que ver cuál de esas dos tiene más peso. Yo quiero creer que es un fenómeno acotado y que va a andar alrededor de ese peso marginal, importante pero marginal para llegar al balotaje. No sé si respondiste. Muchas gracias, sí, muy claro. Perdón, añado dos cosas. La primera es que compartí el link de asistencia para que lo puedan rellenar los colegas de la clase, y también está el link que envié equivocado en caso de que se cortase la clase y fuese a continuar. Está el otro link para la siguiente llamada, pero bueno, eso ya depende del criterio de los profes. Eso, muchas gracias. Gracias, Lucio. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para una más. Bien. Bueno, cualquier cosa. Ahí han puesto en el mensaje, si las PASO ordenan, ¿por qué cada vez hay más amagues con romperlas? Eso preguntó Mario Guerrero. Las PASO ordenan al votante. Claro. Le permiten al votante discernir con más claridad a quién apoyar, quién es el competitivo. Pero no siempre los políticos quieren estar a disposición del votante, ¿no? Para eso. Está muy bien. Bien, bueno, cualquier otra cosa siempre le podemos hacer llegar a echarle alguna consulta o alguna duda, algún comentario que tengan y después seguimos en contacto. Bueno, no tenemos mucho más tiempo porque te habíamos dicho hasta las 6, nada más, Charlie. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a trabajar sobre el libro, lo vamos a leer con atención. Como siempre es un aporte importante y muchos de los y las colegas que escriben allí son de las politólogas y politólogos más destacados que vienen trabajando estos temas hace muchos años. También toda gente joven, son una mayoría, así que está muy bueno para ir siguiendo el rastro a todas y todos ellos. Así que bueno, nada, Charlie, muchísimas gracias. Bueno, gracias Julio, gracias Mario. La verdad para mí siempre es un gusto pasar un rato por acá. Esta materia ya es un clásico. Y después les paso la invitación a todos y a vos, Julio y Mario en particular, a que se sumen a Repsal, que estamos armando esta red de política subnacional, y en todo caso la compartimos con los estudiantes por si tienen interés. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos por estar. Estamos en contacto, cualquier cosa nos comunicamos por el aula virtual. Y bueno, váyannos avisando cómo van con los trabajos de cara al cierre del curso y vamos ahí conectando por correo. Muchísimas gracias.